Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para presentarles un nuevo programa del acontecer internacional. La celebración de la 9ª Cumbre de Derechos Humanos en Ginebra, este encuentro de ONGs o de organizaciones no gubernamentales que tiene el propósito de influenciar la toma de decisiones para la próxima reunión que tendrá lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El día de hoy analizamos el capítulo regresivo de los derechos humanos que se está viviendo en la era de Donald Trump, el tema de la migración en las relaciones México y Estados Unidos, así como la crisis de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Acompáñenos. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, la comunidad internacional decidió complementar la Carta de las Naciones Unidas para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento, siendo examinado el documento en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General en 1946. A principios del año siguiente, la Comisión de Derechos Humanos autorizó a sus miembros a formular lo que denominó un anteproyecto de Carta Internacional, comprendiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como sus dos protocolos facultativos. El proyecto de Declaración Universal se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, donde fue aprobado con 48 votos a favor y 8 abstenciones por parte de la Asamblea General de la ONU. Tras la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el principal órgano intergubernamental en la materia dentro de las Naciones Unidas convirtió estos principios en tratados internacionales para proteger determinados derechos. Con ello, la Asamblea General decidió redactar dos pactos correspondientes a dos tipos de derechos enunciados en la Declaración Universal, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados miembros debatieron diversas disposiciones durante décadas para tratar de ratificar explícitamente ciertos aspectos de la universalidad de los derechos humanos que no se señalaban de forma implícita, tales como el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación, además de la mención de algunos grupos vulnerables, como los indígenas y las minorías. La correlación de fuerzas a nivel internacional comandada por el populismo autoritario de Donald Trump en Estados Unidos está desafiando el concepto universal de los derechos humanos y el orden liberal que imperó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los principios de sociedades abiertas, libre mercado y el respeto a las libertades fundamentales están siendo revirados por la narrativa discriminatoria, xenófoba y altamente supremacista que en términos de política internacional se han convertido en medidas proteccionistas, unilateralistas y también de cierre de fronteras y de extrema securitización. Precisamente en la era de Donald Trump, el equilibrio entre la seguridad y la libertad está siendo sacudida para desfavorecer el terreno de las libertades fundamentales. El mundo de hoy es muy complejo. Nuestro alto comisionado, Zeid Ra'ad al-Hussein, habló en las últimas semanas sobre las paradojas del mundo de hoy. Por un lado, tenemos la situación donde nunca hubo tantas personas, tantos seres humanos viviendo en libertad y prosperidad. Y por otro lado, hay un creciente cuestionamiento del orden internacional basado en las normas internacionales y hay tendencias muy peligrosas de, como dice usted, racismo, exclusión, discriminación, odio. Y un cuestionamiento a los valores humanistas, mismo en unos países donde no se esperaba que eso podría ocurrir. La llegada del presidente Trump al gobierno de Estados Unidos lo que ha hecho es poner el foco en ciertos grupos de personas que están en una posición de vulnerabilidad. Por ejemplo, sus mensajes en Twitter o en las conferencias de prensa que hemos podido observar han mostrado cómo los migrantes son abiertamente discriminados. En general, la población migrante se les pone un estigma de sus posibles orígenes delincuenciales, se pone duda y se discrimina a las minorías religiosas, principalmente
a las personas que practiquen el Islam, pero además también se ha puesto en riesgo la situación de personas que nacieron en algunos países en el Medio Oriente. Entonces, en efecto, la llegada de Trump nos pone un panorama adverso a los derechos humanos porque también ha amenazado que los organismos internacionales que no se alineen con los intereses de América del Norte pueden verse afectados, es decir, que Estados Unidos podría restringir sus cuotas a los organismos internacionales si no acompañan las iniciativas de este presidente a nivel mundial. Lo que habría que distinguir es el hecho de que una persona tenga un conjunto de derechos, que justamente son los derechos humanos, esta idea de universalidad. Habría que distinguirlo de la capacidad efectiva del ejercicio de esos derechos. Es decir, todas las personas, independientemente de la raza, independientemente del sexo, de la creencia política o religiosa, todos tenemos un conjunto de derechos que en principio está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero no solo en esa declaración, sino en un conjunto de convenciones y de tratados internacionales desarrolladas en algo que se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, ahí la universalidad. Todos tenemos ese conjunto de derechos, esos derechos no pueden sernos arrebatados en ningún sentido, independientemente de que seamos o no ciudadanos del Estado en cuestión, o de que seamos hombres o mujeres, o tengamos alguna otra tipo de identidad específica. La diferencia con eso habría que hacer la distinción con tener una serie de derechos a poder ejercer una serie de derechos. Eso es distinto. Vivimos obviamente en mundos concretos, en mundos específicos, en donde los contextos hacen que tengamos a millones de personas que sufren de violaciones a derechos humanos de forma algunas veces incluso sistemática. La pobreza, la desigualdad, la exclusión, la marginación son mecanismos de violaciones a derechos humanos. Entonces, independientemente de que las personas tengan esos derechos, eso no automáticamente nos lleva a que las personas puedan efectivamente ejercer esos derechos. El mundo se apresta a escribir un nuevo capítulo que recortará libertades y será regresivo de las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos. Ante amenazas múltiples, complejas e inciertas, ¿puede haber seguridad sin respeto a los derechos humanos? La seguridad pudiera alcanzarse cuando la injusticia, la marginación y la desigualdad son la constante histórica. Es importante subrayar que la seguridad siempre estará en cuestionamiento si prevalece una camada de inequidades, el nicho de fertilidad que puede potenciar e incubar nuevos conflictos. Frente a este escenario, ¿qué está haciendo Antonio Guterres, el nuevo secretario general de la ONU, para apuntalar la agenda de derechos humanos en el mundo? Ante la cerrazón y el encogimiento internacional, hoy es cuando la comunidad debe de redoblar esfuerzos para evitar abusos y atropellos. Es un falso dilema. A mí parece, nuestra organización siempre hace hincapié en esto, que no es un dilema entre seguridad y libertad. De hecho, la sociedad segura es generalmente la sociedad que respeta los derechos humanos. O países en donde las políticas de seguridad han generado crisis humanitarias o crisis de derechos humanos, como México en los últimos 10 años está produciendo un número superior de migrantes que huyen de sus lugares de origen por temor a los efectos del conflicto entre el ejército mexicano y las organizaciones delincuenciales, o el conflicto que se puede suscitar entre las diferentes organizaciones criminales. Eso ha generado un flujo migratorio considerable alrededor del mundo, porque estos países desarrollados tienen cierta estabilidad o estabilidad económica y política. Eso ha llevado a una restricción en las políticas migratorias, un endurecimiento de las políticas migratorias, y la salida fácil que tienen los gobiernos es estigmatizar a la migración. Estados Unidos, con su nuevo presidente, dicen: los mexicanos que vienen todos son narcotraficantes o han cometido delitos graves, no los queremos aquí. Pues obviamente la población que no esté informada, o los políticos con intenciones de endurecer la seguridad para fines electorales, pues les parece muy fácil ese discurso y se dejan llevar por él. Lo que sucede con la llegada de Trump no es que haya nuevas violaciones a derechos humanos, sino que parece que estas violaciones empiezan a normalizarse, ¿no? Lo que empieza a ganar es un discurso casi cínico
de que este tipo de violaciones pues se valen, de que la tortura es válida cuando tenemos un problema de seguridad, de que es bueno echar o deportar a los migrantes, de que es importante cerrar o proteger nuestras fronteras. Entonces, no es que sucedan hechos nuevos, no tenemos mecanismos nuevos, pero sí tenemos discursos que tratan de normalizar y de decir que ese tipo de políticas son aceptables cuando son abiertamente violatorias a derechos humanos. Frente a la furia populista y autoritaria, el derecho internacional humanitario atestigua su prueba de fuego con el reconocimiento, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, una consigna que se inscribe en el contexto de la peor crisis de migrantes y refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Los organismos internacionales han señalado que 244 millones de personas viven actualmente fuera de su país de origen, muchos de los cuales se han desplazado por razones vinculadas a la guerra, la violencia, la persecución, discriminación, así como para conseguir mejores empleos y oportunidades de vida. O bien han violado también las obligaciones en materia del derecho internacional de los refugiados y en particular el principio de no devolución, que consiste en que no se regresará al país de origen a aquel migrante que tiene temor de que su vida o su libertad o su integridad corran peligro. Es decir, si una persona teme que al regresarlo a su país va a ser torturado, el Estado receptor tiene la obligación de no devolverlo. Si teme de que su vida va a ser puesta en juego o puesta en riesgo, pues tampoco lo puede devolver. Si teme que su vida o su libertad corre en riesgo y lo regresan, pues está violando esta disposición del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho de los refugiados. Hoy tenemos el desafío de defender los derechos humanos en tiempos de odio, ¿no? Así es como yo lo llamaría. Lo que está sucediendo con la época Trump, si es que le queremos decir así, en realidad no es algo ni nuevo ni muy distinto de lo que venía sucediendo en años anteriores. Es decir, ya teníamos grupos de migrantes con violaciones sistemáticas, con violaciones graves a derechos humanos. Lo teníamos, por supuesto, en Europa, pensando sobre todo en los migrantes africanos que van hacia los países de Europa Occidental. Lo teníamos también con los refugiados, en particular los refugiados sirios, que trataban también de salvaguardar su integridad personal, yendo también hacia la Europa Occidental. Y lo teníamos también en el caso de América Latina, lo teníamos sobre todo de los países que vienen en Centroamérica, pero no solo, es decir, guatemaltecos, hondureños, ¿no? Salvadoreños, que transitan por México y que intentaban llegar a Estados Unidos, y también obviamente por los mexicanos que intentaban ir hacia allá. Todos ellos ya sufrían de violaciones graves a sus derechos humanos, digo, para no ir muy lejos, por lo menos en el 2014, justamente en las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el dato que se nos da es que en México tenemos 70,000 migrantes desaparecidos, ¿no? Es para darnos una idea de qué significaban las violaciones a derechos humanos. Es un problema muy complejo porque hay por un lado los refugiados que están huyendo de los conflictos armados como en Siria. Por otro lado hay mucha migración con motivaciones económicas o mixtas. Y algunos sí, decimos, pueden ser reconocidos como refugiados, para otros se van a necesitar otros mecanismos y otro enfoque. Porque para nosotros sí es importante, porque nosotros no somos para el Alto Comisionado para Refugiados. Ellos sí tienen su ámbito muy claro, son solo los refugiados, ACNUR. Nosotros insistimos que todos, refugiados, migrantes regulares, migrantes en una situación irregular, indocumentados, todos tienen derechos humanos. Las horas bajas que viven los migrantes y refugiados está relacionada con este sentimiento generalizado de inseguridad económica que priva por el mundo, pero también por este miedo a los actos provocados por el terrorismo internacional. Incluso algunos gobiernos han vinculado directamente a los migrantes con los terroristas, una relación negada tajantemente por diferentes organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas. Y es que hay que recordar que para enfrentar la guerra en contra del terrorismo se debe de trabajar desde distintos puntos de vista.
es un problema con enormes multilateralidades. Es decir, habría que reforzar los sistemas de seguridad, los sistemas de inteligencia, pero sobre todo atacar el corazón de la exclusión y de la marginación social. El terrorismo sí es una amenaza dramática, importante, pero los terroristas, la mayoría de ellos, por ejemplo, en Europa, han sido los ciudadanos europeos y representan también un muy pequeño grupo de ciudadanos de sus países de origen migrante, a veces ni siquiera de origen migrante. Y el problema es que se crea una falta de confianza en la sociedad, y si se va a incrementar la exclusión de las minorías étnicas de origen inmigrante, puede ser muy peligroso para la seguridad también, porque finalmente queremos que sean todos incluidos y el sentimiento de la exclusión puede contribuir a la radicalización de algunos. Vemos cómo en el contexto de la política de seguridad interior vigente se utilizan estrategias para aniquilar a los jefes de la delincuencia organizada bajo el pretexto de que son personas muy peligrosas y están altamente armadas, sin someterlos, repito, al debido proceso. En México no está permitida la pena de muerte, está eliminada de la Constitución desde hace varios años. Por consiguiente, las instituciones encargadas de la seguridad pública, que debieran ser civiles, debieran detenerlos y ponerlos ante la autoridad judicial para ser investigados, procesados y castigados. En vísperas de la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar a finales de febrero y durante todo el mes de marzo, y en el marco y en el contexto de la 9ª Cumbre de Derechos Humanos que tiene lugar en Ginebra, es que el mundo debe de abordar la crisis de derechos humanos de los migrantes y refugiados, quienes son víctimas de la discriminación, xenofobia, racismo y otras formas de intolerancia. Precisamente la Organización Internacional de Migraciones ha señalado que de juntarse todos los migrantes del mundo, constituirían el 5º país más poblado del planeta. ¿Acaso estas personas merecen ser sombras, personas que están privadas de sus libertades y sus derechos y condenadas a todas las formas de la explotación y de la marginación? Pues es un consejo particular, porque va a ser el primer Consejo de Derechos Humanos en la época conocida ya como en la época del presidente Trump. Va a ser el primer consejo con el presidente Trump en funciones. Va a ser muy interesante ver si en efecto Estados Unidos ya va a empezar a cambiar su discurso en materia de derechos humanos y continuará siendo un actor responsable para ayudar a este sistema internacional a fortalecerse o no. Es un consejo que va a ser muy interesante porque se va a debatir, por ejemplo, el asunto de la pena de muerte alrededor del mundo, en un contexto en donde la pena de muerte pues, sigue siendo aquella sanción que en algunos países se aplica por delitos de diferente naturaleza, pero también creemos que debe ser una discusión que se lleve a la aplicación de sanciones no judiciales, como por ejemplo la ejecución sumaria o arbitraria de personas en diferentes contextos de aplicación de ciertas políticas, por ejemplo, para combatir el narcotráfico. Hemos visto en épocas recientes cómo el presidente de Filipinas ha anunciado su deseo de ejecutar sumariamente a narcotraficantes e incluso consumidores de drogas,
lo cual equivale al anuncio de una pena de muerte sin pasar por las reglas de debido proceso sobre las que se tiene que aplicar cualquier tipo de pena judicial. Me parece que hay tres temas que son los que interesan especialmente. Tiene que ver con qué vamos a hacer con el mecanismo de examen periódico universal, cómo lo vamos a fortalecer, que es el mecanismo propio del Consejo que se viene realizando desde hace ya algunos años, en donde 34 países por año son revisados justamente por el Consejo de Derechos Humanos. No solamente el mecanismo, sino cómo vamos a estrechar los mecanismos de exigibilidad de derechos humanos, de protección de derechos humanos que existen en Naciones Unidas. Eso es un pendiente de Naciones Unidas que viene trabajando sistemáticamente, porque hay muchos mecanismos por ejemplo, donde entregan informes anuales, en donde son revisados los países, pero no hay un proceso de integración. Lo que no tenemos es una realimentación por parte de esos distintos mecanismos entre ellos. Pareciera que andan por cuerdas separadas, muchas veces incluso paralelas, entonces eso es una de las cosas importantes. La tercera cosa importante que se ve que van a discutir, bueno, importante en el sentido de que son como los temas a los que ellos les dan mucho énfasis, tiene que ver con las expectativas de la Agenda 2030, que tiene que ver con la desigualdad, con educación, salud, en general con todos los derechos económicos y sociales. Ahí claramente hay un énfasis también importante en lo que se va a discutir en el Consejo. Y finalmente sí hay una mención en el informe de la Oficina del Alto Comisionado, hay una mención, pero es una mención muy breve respecto justamente a las violaciones de derechos humanos de los migrantes y de los refugiados. Los estados necesitan proteger las personas que se encuentran en sus territorios, aunque sean las personas que entraran de manera irregular. No se puede permitir que estas personas sufren las violaciones de derechos humanos y evidentemente eso también implica algo para las políticas. ¿Cuáles son las políticas idóneas para enfrentar el problema de la migración irregular? Y hemos visto que no solo los países donde hay líderes extremistas, pero los países del norte global han apostado mucho en una política de obstáculos, detención, deportación. ¿Y cuál es el resultado de esta política? El resultado, lamentablemente, no es que se frena la migración, porque la migración está continuando. El resultado es que se presiona a los migrantes en rutas mucho más peligrosas. La agenda antiinmigrante ha sido el recurso electoral más rentable de la llegada de los populismos y el euroescepticismo. Acusados del malestar económico y de propagar el terrorismo, lo que contraviene la evidencia basada en datos duros, los migrantes y refugiados se han convertido en los chivos expiatorios de los políticos que buscan acabar con el derecho a la libre circulación. Estados Unidos, junto con Francia, Italia, Hungría y Polonia, destacan por sus posiciones más radicales y extremistas para contener la marea de refugiados provenientes de países devastados por las guerras y los conflictos interétnicos. Es más, los partidos de ultraderecha han hecho de la xenofobia su credencial de filiación política. Yo creo que más bien ahí lo más interesante, es decir, sí, pueden ser utilizados el tema de los migrantes y del proteccionismo específicamente como argumentos para ganar votos. Sin embargo, el tema más interesante es que sí tenemos dos problemas importantes. Uno, y los dos tienen que ver con el lío de la desigualdad, con el lío de la pobreza, ¿no? Entonces, si no modificamos las pautas económicas que permitan una mayor distribución de la riqueza en los países específicos, pues no vamos a poder combatir la raíz del problema, sobre todo del problema de la migración. Al interior de Estados Unidos, muchos de los votantes que creen que los migrantes son un problema, creen que los migrantes son un problema porque son los que mantienen los bajos salarios, los que les quitan el empleo, etcétera, etcétera. Es decir, otra vez lo que tenemos ahí son elementos económicos. Entonces, en buena medida el problema está en cómo vamos a modificar el panorama económico, ¿no? Que desde la crisis del 2008 en particular se encuentra mucho más golpeado, no solamente en Estados Unidos, sino también de forma abierta en Europa. En los últimos años, cómo las políticas migratorias, principalmente en los países de destino, como puede ser Europa y los Estados Unidos, se han endurecido de manera que han generado lo que ya venimos algunos años atrás denominando como la crisis migratoria del siglo XXI.
Las imágenes de migrantes en balsas cruzando el Mediterráneo, algunos de ellos falleciendo en el Mediterráneo, los diferentes tipos de controles migratorios que se están colocando en algunos países de Europa del Este en particular, la restricción de las políticas migratorias en países como europeos y Estados Unidos, lo que lleva aparejada un número importante de personas deportadas, no es algo propio del nuevo presidente Trump. Es una política de los países desarrollados que se ha instrumentado desde años atrás. Vamos a superar esta fase. Tengo un fuerte optimismo que finalmente la narrativa progresiva de los derechos humanos va a continuar. Podemos ver esto en ejemplos de varias categorías de personas, las personas LGBTI, por ejemplo. Sí, hay fuertes campañas en varios países, incluso hemos visto aquí en México, en contra de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, en varios otros países aún más duros. Sin embargo, si comparamos hoy y hace 10, 15, 20 años, es un avance espectacular y estoy convencido que va a continuar porque queda claro de todas las pesquisas que los jóvenes y la población urbana están con menos prejuicios, mucho más abierta que, decimos, las generaciones anteriores. La narrativa antiinmigrante, xenófoba y discriminatoria encuentra terreno fértil con la política del amurallamiento. La construcción del supuesto muro entre México y Estados Unidos no es nuevo en la jerga ultraderechista. Incluso ya existe un muro metálico de alrededor de 1.125 kilómetros. En este tenor, Israel ha buscado sellar sus fronteras con la construcción de vallas y paredes, al igual que lo hace Marruecos, para separar al Sahara Occidental. Los ejemplos provienen también de Asia y Europa, donde India y Pakistán, junto con Grecia y Macedonia, o bien Austria y Eslovenia, han levantado cercos fronterizos. África no escapa a esta tendencia. Ahí está el cerco de seguridad entre Somalia y Kenia y entre Marruecos y Argelia, tan solo para citar algunos ejemplos. En el caso específico de la corriente migratoria que tenemos en América Latina, en particular la que va hacia Estados Unidos, que es la de Centroamérica y la de México, porque tenemos otra en Sudamérica que va hacia Europa, pero en esta en particular me parece que los muros ya existen, que no son muros necesariamente edificados, pero sin embargo, a lo que me refiero es que la medida que se ha venido complicando cada vez más el paso, primero por México, es cada vez más peligroso y cada vez más difícil transitar por México, pero luego las entradas específicas en Estados Unidos, que son las que han llevado a que las personas migrantes tengan que pasar por los lugares más complicados, por los lugares más desérticos y que en consecuencia ponen pues obviamente en riesgo su vida, ¿no? Entonces ahí ya tenemos en realidad muros, digamos, entre sociales y naturales establecidos. Sociales porque, bueno, si pasas por México tienes que tener claro que puede ser desaparecido, que puede ser secuestrado, que puede ser asesinado. En el caso de las mujeres que pueden ser violadas no solamente una, sino varias ocasiones, ¿no? Y suponiendo que logres llegar a la frontera norte de México, además tienes que tener claro que vas a tener que transitar por prácticamente por un desierto, ¿no? En donde también puedes perder la vida. Entonces el muro ya está, es decir, son varios muros naturales, etcétera, etcétera. Hace 6 años en Europa fue criticada la Grecia porque su frontera con Turquía era porosa, que fue muy fácil para los refugiados y los migrantes de todo el mundo, principalmente de África y del Medio Oriente, de entrar. Entonces se construyó un muro. ¿Y cuál es el resultado del muro? No hay menos inmigrantes, menos refugiados, pero sí hay mucho más muertos. ¿Por qué? Porque no fue posible continuar por tierra, se continuó por el mar, y sabemos que en el año pasado hay miles de personas ahogadas en el mar. Se puede decir, ¿quién mató a estas personas?
es el muro en la frontera. Y hay pesquisas aquí en México que mostraron que en los años 90, cuando se construyó el muro parcial en la frontera con Estados Unidos, incrementó el número de las personas que perdieron la vida en el desierto. La política de la intolerancia vive un momento de auge con el sentimiento nacionalista y aislacionista. Al parecer, los grandes debates contemporáneos ya no serán entre las izquierdas y las derechas, sino entre sociedades abiertas o cerradas, o bien aquellos que practican la fe globalista o el credo de la antiglobalización. Bajo este nuevo contexto es que los temas de la migración vienen a colación y toman mayor fuerza dentro de la centralidad de las discusiones, pues debemos de recordar que en nombre de la seguridad nacional se cometen los peores atropellos a los derechos humanos. Por eso debemos de trabajar por una estrategia integral de los derechos humanos que protejan a migrantes y refugiados. Por ejemplo, recientemente vimos cómo aquí en México una organización no gubernamental documentó que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación habían adquirido equipo para intervenir telefonía móvil y equipo de informático, cuando ese tipo de intervenciones solamente se puede hacer con autorización judicial. Y conocimos por noticias del New York Times que organizaciones no gubernamentales, líderes de ONGs que promovían el impuesto a los refrescos, fueron intervenidos en ese contexto. Entonces vemos cómo el derecho a la privacidad en el contexto de las políticas de seguridad y cómo las políticas de seguridad van más allá de lo que están diseñadas y están interviniendo telecomunicaciones de personas. Hay que defender, dice nuestro alto comisionado, hay que defender los valores de los derechos humanos, hay que defender también el sistema, toda la arquitectura de las leyes, de la ley internacional de derechos humanos, evidentemente. Hay que defender este sistema con todas sus imperfecciones. Es perfectible, necesita ser perfeccionado, pero no se puede rechazarlo por razones de unos intereses de un grupo étnico, intereses de un Estado, intereses muy particulares, inmediatos. Donald Trump ha puesto a temblar los principios liberales del mundo contemporáneo con su política abierta y frontal de odio e intolerancia. La misma organización Human Rights Watch ha listado al presidente de Estados Unidos como una amenaza a los derechos humanos. Recordemos que bajo su campaña electoral, Donald Trump lanzó propuestas anti-inmigrantes y la amenaza de realizar deportaciones masivas a inmigrantes indocumentados, pues estas promesas ya empiezan a ser cumplidas. Precisamente el fin de semana pasado ya se realizaron los primeros operativos para detener a inmigrantes estadounidenses. La diferencia probablemente con las administraciones anteriores es que son administraciones que ya practicaban la deportación, como bien indicas, los récords de deportación lo tenemos con Barack Obama. Lo cierto es que los procesos de deportación vienen aumentando de forma muy fuerte desde Clinton. Con Clinton llegamos a tener, él arrancó su gobierno con 88,000 más o menos personas deportadas al año y después fue creciendo hasta 188,000, ¿no? Es decir, creció de forma muy fuerte. Con Bush también tuvimos un crecimiento muy importante de tal forma que, bueno, Bush recibe su primer año con 200,000 deportaciones, termina con más de alrededor de 500,000, 463,000 deportaciones, y Barack Obama mantiene ese proceso de deportación. En sus peores años llegó a deportar hasta 435,000 personas. Es decir, las deportaciones ya se daban en las administraciones anteriores y eran deportaciones masivas. En el caso de Obama en particular, el 47% de las personas que fueron
fueron deportadas no tenían antecedentes penales, es decir, que tampoco es cierto esto de que necesariamente están deportando a personas que cometieron algún tipo de crimen, ¿no? En ese sentido no es nuevo tal vez el proceso de deportación. La principal diferencia tiene que ver con que antes se hacía de forma eficiente y silenciosa, y ahora este compadre Trump abiertamente parece chivo en cristalería, es decir, llega haciendo redadas de forma más abierta, más evidente. Lo mismo si vamos a hablar de los derechos de las mujeres. Sabemos que en gran parte del mundo aún tienen grandes problemas con el tradicionalismo, machismo, en México con la violencia en contra de las mujeres y feminicidio. Sin embargo, ya las posturas tradicionalistas, las posturas sexistas ya también están desapareciendo en las nuevas generaciones. Hay otros países que han amenazado a la comunidad internacional con retirarse su apoyo cuando estos organismos no se ajustan a sus intereses o a los lineamientos que quieren promover. Por ejemplo, no sé si recuerdes cómo México en el 2014 le envió un mensaje muy amenazante a la Corte Penal Internacional diciéndole: para tus exámenes preliminares, no queremos exámenes preliminares que no estén sujetos a un control judicial, no queremos que la Corte desarrolle esas atribuciones, en particular la Fiscalía, para ayudar a los países a investigar, procesar y castigar a los más altos responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y además amenazó en un documento no oficial, pero mexicano al fin, que se circuló en Ginebra, en el que decían que México podía retirar su apoyo económico y político a la Corte. En resumen, lo que te quiero decir es que las amenazas que está haciendo Trump a los organismos internacionales no son ni nuevos ni son exclusivos de ese nuevo presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha firmado órdenes ejecutivas para endurecer las políticas migratorias y construir el polémico muro que ha friccionado las relaciones bilaterales entre México y la Unión Americana. El supuesto muro no es un muro para separar a dos países vecinos, sino toda una propuesta para distanciarse de América Latina. Resulta inútil construir un muro cuando los datos duros nos señalan que la inmigración de México hacia Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en 2 décadas y cuando los inmigrantes utilizan visas de turistas para radicar en la Unión Americana. La misma propuesta del muro con México tiene connotaciones muy particulares para potenciar la economía de guerra y darle lugar a los intereses militares en la frontera. No solo los populistas, sino los gobiernos, decimos, muy moderados, finalmente han apostado en varias situaciones en las políticas defensivas para prevenir para obstaculizar la entrada de los refugiados, de los migrantes, y que eso no solo está forzando a los migrantes a utilizar rutas mucho más peligrosas, pero también está forzando a estos migrantes a utilizar los servicios del crimen organizado, porque si es tan difícil entrar, entonces se necesita ayuda de alguien que va a superar este obstáculo. Y finalmente esto incrementa también el riesgo que se tornan víctimas de este crimen organizado. Un aumento en el pago del proceso migratorio, ¿no? Es más caro y más difícil para los migrantes transitar. No solo eso, sino que muchas veces te encuentras también con bandas del crimen organizado en el medio, con tratas de personas, ¿no? de todo tipo. Y además cuando llegas finalmente a la frontera norte, lo que tienes también es que pues es más caro pagarle a un pollero, pagarle a un guía para que te pase del otro lado. Entonces,
van a poder, puedes construir los muros que tú quieras, seguramente vas a aumentar la dificultad para que la persona llegue al otro lado, pero en la medida que no se creen otra vez las condiciones específicas, primero de integridad personal, de pacificación de los países expulsores de esos migrantes, y luego las condiciones económicas, pues la migración no va a parar. Mientras que los cruces de los mexicanos en Estados Unidos ha decaído, en los últimos años en Centroamérica la tendencia resulta a la inversa. La violencia que se practica a gran escala se ha convertido en la fuerza impulsora de los migrantes ante la combinación de la pobreza, la inseguridad económica, la discriminación, desigualdad y también los daños al medio ambiente. Justamente las Américas están viviendo una crisis humanitaria sin parangón con lo que sucede en los países del Triángulo del Norte, donde miles de mujeres, niños y jóvenes se desplazan forzosamente ante la violencia y la agresión sexual que practican las pandillas delictivas. No olvidemos que América Latina alberga a 8 de los 10 países más violentos del mundo. América Latina ha recorrido un gran camino desde las infames dictaduras de los años 70 y 80, pero sigue siendo una región con grandes problemas, grandes retos de derechos humanos y, según nuestra opinión, estos retos son muy vinculados a la desigualdad socioeconómica en América Latina. Es, de hecho, la región del mundo con el más grande índice de la desigualdad y esta desigualdad, el resultado de esta desigualdad es que los campesinos, los pobres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes tienen muchas dificultades en el gozo de sus propios derechos, que hay en varios países latinoamericanos los sistemas que están favoreciendo las élites tradicionales. Hay también una situación actual de presión de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que no se dan cuenta que es un modelo de desarrollo que no es sensible a los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Nosotros, los países expulsores de personas, tendríamos que estar haciendo, nosotros México, pero también Centroamérica, son los que tendríamos que estar haciendo a gobiernos como el de Trump. Lo que tendríamos que dejarle muy claro al gobierno de Estados Unidos es que no van a poder parar a los migrantes a menos de que se creen las condiciones económicas y las condiciones también de paz necesarias para que las personas efectivamente puedan quedarse en sus países. Si en esos países y en el Triángulo Norte, por ejemplo, que es de los más complicados, ¿no? Guatemala, Salvador, Honduras, lo que nosotros creamos son condiciones de paz, ¿no? Es decir, evitamos que haya ahí pandillas que vulneran obviamente los derechos de integridad personal de jóvenes que son, o de los niños no acompañados, que son muchas veces los que se transitan por México. Pero no solo eso, sino que también creamos las condiciones necesarias de empleo, de distribución económica. Así sí vas a parar la migración, porque la gente no va a necesitar irse. Que hemos recibido recomendaciones reiteradas de los diferentes mecanismos creados por el Consejo para que México no militarice la seguridad pública, retire a los militares tan pronto como sea posible de esas tareas impropias que están desempeñando y que además investigue, procese y castigue a los responsables de haber cometido abusos como tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos injustificados de morada. También sería una buena oportunidad para que México anuncie cómo va a cumplir con las 14 recomendaciones que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de su visita a México en el 2015, una de las cuales consiste en la creación de un consejo asesor que ayude a México a identificar cuáles son los obstáculos que impiden el juzgamiento de quienes cometen graves violaciones de derechos humanos y haga recomendaciones sobre cómo se podrían diseñar institucionalmente medidas para hacer frente a este desafío, en el entendido que ni la Procuraduría General de la República, ni las Procuradurías de los estados o Fiscalías de los estados están listas, ni tienen la capacidad, ni pareciera que la voluntad para hacer frente al desafío de la impunidad. Frente al capítulo regresivo que estamos viviendo en materia de derechos en el mundo, se espera que la 9ª Cumbre de Derechos Humanos que tiene lugar en Ginebra pueda influenciar a los tomadores de decisiones
del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar en la ONU en las próximas semanas. Sobre todo, este Consejo debe de analizar el estado de los derechos humanos que priva en el mundo, así como realizar su revisión periódica universal. Sin embargo, este Consejo debe de poner el dedo en la llaga, debe de apoyar la creación de una gobernanza migratoria a nivel internacional en donde países industrializados y menos adelantados puedan compartir responsabilidades para enfrentar la peor crisis de migrantes y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Cada sesión del Consejo suele antecederle una reunión de organizaciones de la sociedad civil que trata de marcar alguna línea. Justamente eso es lo que se conoce como la Cumbre de Ginebra en este caso. Hay varios invitados, muchos de ellos víctimas de violaciones a derechos humanos. Hay de Irak, hay de Irán, también hay de Rusia. En nuestro caso, por ejemplo, pensando en América Latina, van a ir representantes de Venezuela y también representantes de Cuba. Y lo que se intenta en esa reunión previa es establecer justamente una especie de agenda que intente incidir en lo que se va a discutir en el Consejo. La agenda de la sociedad civil, en este caso en específico, está muy relacionada con, bueno, derechos de las mujeres, está muy relacionada también con las violaciones a los defensores de derechos humanos. No pinta tanto la migración y los refugiados, hay que decirlo, eso es importante, ahí no se encuentra tan presente, pero sí se encuentran presentes conflictos específicos en estados específicos, eso sí se ve con mucha claridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que acuerda la sociedad civil y qué es lo que intenta empujar la sociedad civil rumbo al periodo de sesiones del Consejo. Cosa distinta es lo que el Consejo toma finalmente, efectivamente, de la sociedad civil y lo que ellos deciden discutir de forma abiertamente autónoma. El Consejo está conformado por 47 países y muchos de esos países tienen agendas propias, eso es importante también tenerlo con mucha claridad. Y lo que habría que pensar es si dentro de esas agendas propias o incluso de esas agendas regionales, el tema de los refugiados o el tema de los migrantes es un tema relevante. Mi impresión es que no lo es. El Consejo de Derechos Humanos en este periodo de sesiones recibirá importantes informes, por ejemplo, recibirá el informe del relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los defensores de derechos humanos. Ahí se anunciará, sin entrar a fondo, de la reciente visita a México. Será una oportunidad para dialogar con el relator sobre la situación de los derechos de los defensores en el país. También se recibirá el informe del nuevo relator sobre la cuestión de la tortura, que también tiene un seguimiento puntual al informe de 2015 del relator Juan Méndez después de su visita a México. Habrá también debate con los relatores correspondientes a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, al relator sobre verdad y justicia, al relator sobre libertad de religión, al relator sobre el derecho a la privacidad y de los derechos de los migrantes. Va a ser un consejo importante porque va a haber actividades de organizaciones no gubernamentales en Ginebra. Algunas de ellas lo que buscan hacer es visibilizar la situación de los derechos humanos en México, en particular los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el contexto de la política errada, política de seguridad y una política que ha llevado a México a ser considerado como un país en donde se cometen atrocidades y es innegable es innegable que se han cometido esas atrocidades. Hoy parece que estamos en una fase de un creciente rechazo a los migrantes, pero también en esta categoría muestran todas las pesquisas que las personas que viven en las grandes ciudades, por ejemplo en Europa, donde viven con los inmigrantes, tienen menos prejuicio, son menos propicios a la discriminación que las personas que de hecho no encuentran tantos inmigrantes. Entonces, me parece que aunque en el medio plazo vamos a enfrentar muchas dificultades, espero que en largo plazo sí podemos ser optimistas. Claro. Tenemos que defender no solo nuestros propios derechos, pero sí los derechos de los demás, que no permitir que sea dividido el mundo entre nosotros y los demás, los otros que son
después los malos, los peligrosos, y así. Claro, Este discurso... esta visión maniquea, ¿no? Visión maniquea, visión primitiva finalmente, que solo estamos aquí para defender quiénes somos nosotros. No, estamos aquí para defender un mundo donde pueden vivir sin miedo también los que son distintos que nosotros. Y este es el comentario de Federico Lamont en materia de migración y fronteras. Tarea difícil, de acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, evaluar los alcances del artículo 113 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene razón este órgano subsidiario, el cual también resalta un pronunciamiento del actual secretario general de ONU, quien conoció in situ el problema de la migración en el Mediterráneo y el Adriático, entre otros. Pero en el primer caso, el 113 de esta declaración plantea en ocasiones pues una división o rivalidad entre el derecho internacional público, derecho internacional privado y los órganos o constituciones locales de los actores de la inmigración. Entiéndase esto como los actores del derecho internacional, los estados. Y los estados se confrontan unos a otros, particularmente Alemania, que fijó con Turquía una cuota de inmigración hace un par de años y esto llevó a Turquía a aceptar 4.5 millones de inmigrantes sirios. No todos se quedaron ahí, antes llegaron a Grecia, en el mejor de los casos con un asentamiento temporal en Turquía para llegar finalmente a la Unión Europea, donde las naciones más requeridas son Alemania, Francia y los Países Bajos. Pero de la Unión Europea, otro problema de inmigración lo tenemos en nuestra propia frontera, allá en el Suchiate, donde el éxodo cada año es masivo. Por lo menos en 2015 fueron 100,000 los que se registraron y de los cuales fueron deportados casi 45,000. Eso no concluyó en 2015. Esto lamentablemente mantiene una tendencia a la alza y se espera que sea mayor en el 2017. Y nosotros hacia el norte del Río Bravo, pues también nos encontramos en una condición de vulnerabilidad con un cambio en las leyes estadounidenses promovido a través de decretos presidenciales del inquilino de la oficina oval, Donald Trump. A partir de ello se puede regresar a un planteamiento específico del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el sentido que de no llegar a un acuerdo y mantener una diferencia entre derecho internacional público, privado y las constituciones o legislaciones locales, el problema será cada vez mayor y amenaza desde luego a la seguridad nacional. Y muestra de ello, de vuelta a la Unión Europea, la ruta crítica del Mediterráneo son Siria y Turquía y finalmente el arribo al corazón de Europa. Ahí el dilema, solución no cortoplacista. Veamos esta entrevista con Emilio Álvarez de Icaza, quien nos platica sobre la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. La defensa de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos es la defensa de nosotros mismos. Hay más de 20, 30 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos. No solo por su contribución económica, las remesas de mexicanos en Estados Unidos hacia nuestro país constituyen el segundo producto bruto y además de muchos elementos más de intercambio. Defender a esos mexicanos significa también defendernos. Hay instancias en Estados Unidos que se dan a acudir y apelar. Las cortes, los procesos estatales y federales ya se han hecho y en ocasiones con un excelente resultado para México. Hay instancias internacionales de derechos humanos con los que el gobierno mexicano tendrá que recomponer relación, pero que pueden servir como espacios de defensa. Un caso es el caso Avena, por ejemplo, cuando se acudió a instancias internacionales
para denunciar el caso de los mexicanos que no habían sido debidamente tratados cuando se les acusó o se les impuso una sentencia de pena de muerte. Fue un precedente de tal magnitud que muchos presidentes lo utilizaron ya. Y también las instancias internacionales de derechos humanos serán los foros donde podrá México utilizar estos mecanismos donde México y Estados Unidos forman parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas. Esos espacios en otros momentos han sido foros multilaterales para defender la soberanía. Creo que se tendrán que utilizar y se tendrán que recomponer. Ha habido casos incluso donde una estrategia fina con despachos o organizaciones de Estados Unidos para defender a mexicanos. Eso se podrá hacer, se tiene que hacer y generar una condición no solo de qué acciones se hacen en México, sino también qué acciones se hacen allá. E inclusive hay condiciones de pegarles en un nervio que les duele mucho, que es la cartera. Si los representantes republicanos atacan a México, habrá que dejar de comprar cosas en los distritos de esos representantes. Ya se ha hecho antes, por ejemplo, cuando el bloqueo de los camiones mexicanos a Estados Unidos. Se armó toda una estrategia para dejar de comprar en esos distritos y cambiaron la manera de atacarnos y hoy los camiones mexicanos circulan en Estados Unidos. Tenemos formas, tenemos mecanismos, hay que utilizarlos. Yo diría, ante Trump, dignidad. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.